Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a darles tips para ir a una convención internacional. ¡Yay! Entonces, ¿por dónde comenzamos, Alieka? Por el comiencipio. Ok, yo creo que si es la primera vez que van a una convención, como nos pasaba a vos y a mí. Bueno, contexto. Si no saben, porque no están al día con el canal, nosotras nos fuimos a una convención para Nicaragua, específicamente en Panamá. Era la primera vez que íbamos a una convención internacional y pues les vamos a compartir nuestra experiencia para que no la rieguen y no se lleven sorpresa, ¿verdad? Entonces creo que lo primero es que investiguen bien a la convención a la que van. Exacto. Porque pueda que sean convenciones mundialmente reconocidas, como lo es el Comic Con, pero en el caso de esta, a la que vamos nosotras dos, es algo que solo sucede en Panamá, que el MegaCon. Era su tercera edición. Nosotras ya veníamos así como que pastoreándola desde el año pasado, entonces ya estábamos como un poquito empapadas del concepto del MegaCon. Pero si ustedes no saben nada, solo vieron en la publicidad, lo primero que investiguen acerca de la convención, quién la organiza, dónde es, dónde la han hecho, y tal vez se van ahí a buscar un videito en TikTok o en el YouTube de las ediciones anteriores, para que sepan de que es algo de verdad y que no van a perder el billete. De ahí lo otro sería comprarla en preventa, las entradas. Sí. Porque pues siempre ponen descuento. Sí. Entonces pues te vas a ahorrar ahí El billete. tu pesito. Y por ejemplo, en el caso de nosotras eran 3 días completos, entonces y cada día, aunque no lo habían dicho, pero cada día tenía algo significativo. Entonces pues valió la pena ir los 3 días. No fuimos todo el santo día, pero por el tipo de entrada que teníamos, podíamos entrar, podíamos salir cuantas veces se nos antojara y no teníamos problema. Mientras que si comprabas la entrada solo de un día, solo ibas a entrar y salir y se acabó. Sí, si ya salías no... Sí. Tenías que volver a comprar la entrada, básicamente. Exactamente. Entonces, como uno va también de turista, porque seamos sinceros, también vas de turista porque vas a otro país. Entonces, estos tipos de entradas que te dan esta flexibilidad, pues para los extranjeros son lo mejor. Sí. Porque así puedes organizarte bien, si quieres ir a hacer un tour, si quieres ir a comer a algún lado o hacer alguna otra actividad ese mismo día, y tal vez te choca, quieres ir más bien a solo ver a una presentación que esté en la mañana y después que regresar a una que está al final de la tarde en actividades, entonces pues te da esa flexibilidad. Sí, nosotros no la compramos en preventa, valga la aclaración, porque la estuvimos pastoreando y justamente el mes que no lo pastoreamos salió la noticia de cuándo era y ya estaban hasta hiper mega requete prevendidas todas las... Por eso le decimos, cómprela en preventa. Sí. No sé, pero ni un mes se despeguen, porque de verdad nosotros pues nos pasó. Ya ven que de la experiencia mala sale algo bueno. Aquí les estamos pasando conocimiento vital. Sí. Entonces sí, es lo mejor. Aparte de eso, como que estén bastante pendientes a las redes donde postean la información de la convención, porque ahí te comparten las reglas, quiénes van a llegar, y alguna eventualidad que tengan, ¿verdad? Antes de la convención. En el caso del MegaCon, no sé si vos sabés, pero en el caso del MegaCon no hubo nadie que se echara para atrás por temas de salud de los invitados especiales, pero sí en el Comic Con ha pasado. El Comic Con anda en varios países, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, etcétera, y en algunos de los lugares ciertos actores, por ejemplo, a última hora por temas de salud se echaron para atrás y ya no iban a ir. Entonces por eso les digo, quédense pendientes siempre a las redes de los organizadores o a la página oficial del que está haciendo la convención. Un momento.
para que así no se lleven sorpresa. Obviamente uno que va desde afuera comprar las cosas con anticipación, entonces si de casualidad una de las personas uno de los actores pues a los que ibas a ir a ver se echó para atrás, ni modo, pues toma el lado amable y anda, distraete a ver otras cosas, porque en las convenciones internacionales, así del nivel de un Comic Con o de un MegaCon, hay que hacer. Va a valer la pena, aunque el personaje que vos querías ir a ver no va a estar, o sí, el actor no va a estar. Entonces eso es importante. Ahora, el meet and greet. Por esto que les acabo de decir, vengo a este punto del meet and greet. El meet and greet en el caso del MegaCon, desconozco en el Comic Con. En el caso del MegaCon lo comprabas el día que vos estabas ahí adentro del centro de convenciones. Ese mismo día lo comprabas. No lo tenían como las entradas que podías comprarlo en la plataforma. sí. Entonces, si te dan el chance de que puedes comprar el meet and greet en el momento de la convención, mejor háganlo así, a que lo compren antes y de repente el maje se enfermó y ya gastaste ese billete. Exacto. Sí, es mejor que lo compren en el momento. Y de verdad que van a poder pasar con la persona, porque por lo general los invitados especiales van todos los días a la convención, por lo mismo de que pueda que tenga una alta demanda. Obviamente hay ciertos actores, me valga la aclaración, que van a estar más desocupados que otros, porque ya son de generaciones, por ejemplo, René García, por ejemplo. René García la mayoría del tiempo estaba palmada a la mesa. No es la primera vez que llega él a Panamá, eso me di cuenta después. Entonces ya lo conocen, ya como que es de casa, pues. Entonces no es como que el boom y no va a estar súper lleno. Entonces sí, de eso también depende. Pero de que todos pasan, todos pasan. El último día, en el caso del MegaCon, la fila para ver a la Mickey era inmensa. Y los otros 2 días estuvo muchísimo más ralito. Entonces, como les digo, es muy probable, casi que 100%, que van a poder ir a ver y hacer el meet and greet con la persona que ustedes quieran, ¿verdad? Los invitados especiales. Creo que en realidad se llenó por el simple hecho del concierto que hizo ella. Exacto, sí. Ese era como el boom de ese día. Sí.
la ropa cómoda, zapatos, que aquí sí les digo garantizado, no vayan en chanclas, pero allá estaba como chill andar en chanclas porque el lugar era suficientemente grande. Sí, había espacio, los cosplayers andaban unos más que andaban unos monstruos de cosplay, o sea, andaba un Bumblebee, con eso les digo todo, armado, completo, de pie a cabeza. Entonces el espacio era suficiente para que no te machucaran la pata, de verdad. Y allá, que es admirable, no sé si vos lo notaste, la gente es súper organizada, hace caso. Ah, sí. O sea, la host, la anfitriona dijo, por favor, a la hora que vayan a hablar en los paneles o cuando se iba a dar el concierto de la Mica, por favor escúchenla, traten de respetar, ¿verdad? Todo el mundo sentado. Allí yo estaba de costado, Lorielka estaba de frente al escenario, que es el video que ustedes vieron de frente. Los cortos que subí en Instagram los grabé yo estaba de costado. Y yo miraba para la izquierda y todo el mundo ordenadito. Esa madre salió y ni un alma se fue a tirar enfrente de la tarima, ni alboroto, ni nada. Súper organizado. Entonces por eso les digo, pueden andar de chanclas, pero aquí no, eso es para que te levanten la uña porque es demasiada gente la que anda y el espacio es muy reducido. Los espacios son muy reducidos, sí. Entonces en términos de zapatos, pues sí pueden andar en chancla. En términos de la ropa, cómoda. Sí. Inclusive andar en short porque es climatizado. Entonces no te vas a andar muriendo del calor. Sí, o del frío. Puedes andar bien diva espectacular y vas a andar tranquilo, pues. Sí. ¿Billete? Siempre efectivo. Yes. No se atengan de que como es un país extranjero, pues entonces, me van a aceptar tarjeta. No, efectivo. Y si lo pueden andar en la moneda local, mucho mejor. Sí, en el caso de Panamá, pues el balboa igual a $1, ¿verdad? Un balboa es $1, sí. Entonces no hay falla. Pero en otros países, pues sí es mejor andar la moneda local. Sí. Y así también se pone su presupuesto de lo que van a gastar y no gastan de más. Sí. Porque a veces son comercios pequeños los que asisten, entonces pues ellos no tienen ni POS ni tampoco trabajan tanto con el dólar, puede hacer. Entonces pues para que ustedes no se lleven un amargo sabor de no poderse comprar nada. Sí. Y pues también que pues no pasar la pena allí con el vendedor de que ni modo no voy a poderte comprar porque pues no tengo, ya sabes, prácticamente. Sí. En Panamá lo que usan es el cash o el Yapi. Sí, efectivo o Yapi, que Yapi es como el equivalente a un PayPal prácticamente. A un PayPal, pero necesitas un número panameño, dirección panameña, entonces es inservible para alguien que anda de visita. Entonces lo mejor es billete en efectivo y si, por ejemplo, tienen $100, busquen como menudeado, el sencillo. El sencillo para que sea más fácil, porque obviamente a menos que te vayas a comprar un figurín de esos monstruosos, pues sí te va a costar más de $100, ¿verdad? Pero si es algo que llaveritos, acrílicos, etcétera, postercitos, obviamente van a costar $2, $3, máximo $11. Entonces mejor andar más dinero con menor denominación. Hubo casos de tráfico de personas, de trata de personas. Entonces ustedes no saben, y siendo turista, chanfle, el riesgo es un poquito más grande. ¿What? ¡Me estoy muriendo del calor! Dios mío, la Cintia está sudando la gota gorda. ¡Qué horror!